Y hola a todos los queridos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos una vez más a un nuevo video lleno de información impactante y exclusiva. No olviden suscribirse al canal y dar like a este video para seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con la noticia del momento. En los últimos días, el mundo del espectáculo turco ha sido sacudido por una noticia inesperada que ha dejado a todos con muchas preguntas. La talentosa actriz Asal Kaya, quien estaba esperando un bebé, tuvo que ser llevada de emergencia al hospital para un parto prematuro. Esta situación conmocionó a sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su preocupación en redes sociales. Pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de su colega y amigo, el famoso actor Atay Ulusoy, quien había sido muy cercano a ella en el pasado. Asal Kaya, conocida por su impecable carrera en la televisión turca, se encontraba en su tercer trimestre de embarazo y todo parecía ir con normalidad. Sin embargo, un inesperado giro del destino la llevó a enfrentar una situación crítica cuando, de repente, comenzaron a presentarse complicaciones en su embarazo que obligaron a los médicos a inducir el parto prematuro. Los seguidores de la actriz estaban sumidos en la incertidumbre y la preocupación, no solo por su salud, sino también por el estado del bebé, que enfrentaba un futuro incierto debido a su prematuridad. Desde el momento en que Asal Kaya fue ingresada de urgencia en el hospital, los medios de comunicación no dejaron de especular sobre las razones por las cuales Atay Ulusoy no estuvo presente en este momento tan delicado. Recordemos que ambos actores han compartido una relación de amistad y compañerismo desde hace muchos años, por lo que su ausencia generó aún más interrogantes. Los fanáticos de la actriz y, en general, los observadores del mundo del espectáculo turco, comenzaron a preguntarse si había algo más detrás de la falta de apoyo en un momento tan crucial. La relación de amistad entre Asal Kaya y Atay Ulusoy siempre había sido bien conocida. Ambos actores compartieron la pantalla en varias ocasiones, siendo su trabajo juntos en la exitosa serie Feriakoydum uno de los puntos más destacados de sus respectivas carreras. Durante años, se había especulado sobre una posible relación romántica entre ambos, pero tanto Kaya como Ulusoy siempre han insistido en que su vínculo era únicamente de amistad y respeto mutuo. Sin embargo, la situación actual, en la que la actriz enfrentaba una emergencia médica, dejó claro que los sentimientos entre ellos iban más allá de lo profesional. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a arremeter con fuerza. Algunos afirmaban que la relación entre Asal Kaya y Atay Ulusoy se había deteriorado con el tiempo, sugiriendo que había diferencias personales que los habían alejado. Otros, sin embargo, especulaban que un posible conflicto no resuelto entre ellos podría haber llevado a Ulusoy a mantenerse alejado en un momento tan crítico. Las redes sociales se inundaron de comentarios negativos y de teorías, muchos de los cuales señalaban al actor como insensible o irresponsable. A medida que la noticia se fue extendiendo, los seguidores de Asal Kaya comenzaron a expresar su malestar en las plataformas sociales. La presión sobre Atay Ulusoy creció, y la exigencia de una explicación pública se convirtió en un tema recurrente entre los fanáticos. Los medios de comunicación, en su afán de encontrar una historia sensacionalista, continuaron con la especulación, a menudo presentando información sin confirmar. Esto provocó una reacción negativa que obligó a Ulusoy a salir de su silencio. Fue entonces cuando Atay Ulusoy, ante la presión mediática y los constantes ataques en Internet, decidió romper el silencio y ofrecer una conferencia de prensa para aclarar la situación. En su declaración, el actor explicó que su ausencia no se debió a una falta de interés o desconsideración hacia Asal Kaya, sino a razones personales que le impedían estar presente en ese momento tan crítico. Comprendo perfectamente la preocupación de todos y el enojo de algunos, pero quiero aclarar que mi ausencia no fue por falta de apoyo. He estado en contacto con Asal y su familia desde el primer momento y he seguido muy de cerca su estado de salud. Ella es una persona muy importante para mí y me duele mucho verla pasar por un momento tan difícil. Sin embargo, había razones personales que me impidieron estar físicamente presente en el hospital, declaró el actor.
A pesar de sus palabras, muchos seguidores no quedaron conformes con su explicación y continuaron cuestionándolo. Muchos argumentaron que la situación merecía una demostración pública de apoyo, y que la ausencia de Ulusoy era incomprensible, especialmente dado el vínculo cercano entre ambos actores. Otros, sin embargo, defendieron al actor, alegando que la situación era más compleja de lo que los medios y las redes sociales trataban de presentar. La situación se volvió aún más delicada cuando la salud de Azal Caya comenzó a mejorar. Aunque el parto prematuro había dejado al bebé en una condición crítica, los médicos aseguraron que las probabilidades de supervivencia aumentaban cada día que pasaba. La actriz, visiblemente afectada, continuó compartiendo sus pensamientos y sentimientos en redes sociales, donde agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional que le habían brindado en medio de esta difícil situación. Azal Caya también aprovechó para compartir su agradecimiento hacia todos aquellos que la habían acompañado en este momento tan difícil, mencionando especialmente a sus seres queridos y a su familia, quienes habían estado a su lado durante todo el proceso. Aunque su estado físico había mejorado, la actriz seguía enfrentando la montaña rusa emocional de tener que cuidar de su bebé prematuro, al que se le estaba brindando una atención médica especializada en una unidad de cuidados intensivos neonatals. El drama que rodea este suceso parece estar lejos de terminar. La pregunta que muchos se hacen ahora es si esta situación afectará la relación entre los dos actores o si lograrán superar este malentendido. La situación ha generado una división entre los seguidores de ambos actores, quienes se han manifestado en las redes sociales, ya sea apoyando a Azal Caya por haber enfrentado sola la difícil situación o defendiendo a Atay Ulusoy, quien, aunque ausente físicamente, mostró su preocupación por la salud de la actriz y su bebé. Lo cierto es que el público está más atento que nunca a cada detalle de esta historia, esperando nuevos acontecimientos. La tensión entre los fans ha generado debate sobre lo que constituye una verdadera amistad, el papel de los medios de comunicación en situaciones personales y la manera en que las redes sociales amplifican los conflictos. Es difícil predecir cómo se resolverá esta situación, pero lo que está claro es que ambos actores seguirán siendo figuras de gran interés en el mundo del espectáculo turco. ¿Y ustedes, qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Atay Ulusoy hizo lo correcto al mantenerse alejado o debería haber estado junto a Azal Caya en ese momento crucial? ¿Deberían los actores ser más transparentes con sus seguidores sobre sus razones personales? Queremos leer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Denle like si les ha gustado esta información y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo. Hasta pronto.